Les doy la bienvenida a este primer conversatorio del año 2022. Esta mañana vamos a comentar, a dialogar sobre el libro Corrientes filosóficas que han influido en los sistemas pedagógicos contemporáneos de la licenciada Olga Patricia García, profesora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Y para este conversatorio tenemos a dos invitados muy especiales. Son ellos la licenciada Lilian Quiná Roquel y el licenciado Raúl Ovalle González. Me permito leer la hoja de vida de cada uno de ellos antes de darles la palabra para que puedan ellos iniciar con su disertación acerca de la obra en mención y después pasar pues a las preguntas, al conversatorio propiamente dicho. Lilian Elizabeth Quiná Roquel es profesora en Lengua y Literatura y licenciada en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cursa la maestría en Filosofía de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, dedicada a la actividad docente en todos los niveles educativos desde el año 2003. Profesora interina del Departamento de Filosofía desde el año 2017. Bienvenida, Lilian. Y también tenemos a Raúl Estuardo Ovalle González. Raúl es licenciado en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, donde se graduó de ingeniero industrial. La Universidad Rafael Andívar le otorgó el posgrado en Ingeniería Administrativa y también la maestría en Administración Industrial. En el año 2013, la Universidad de San Carlos lo distinguió con el Premio a la Excelencia Académica del Profesor Universitario. Ha ejercido la docencia universitaria en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y los últimos 17 años ha sido docente en la Escuela de Ciencias Lingüísticas. Bienvenido, Raúl. Bueno, quiero indicarles que para esta primera parte del conversatorio tendrán ustedes 10 minutos aproximadamente, más o menos, para que presenten el libro, presenten sus ideas en relación a este libro, que en realidad es un ensayo hecho al libro que ganó un concurso de ensayo, si no mal recuerdo, por el año 2006 o 2007, por ahí creo. Y pues tendrán 10 minutos para disertar sobre este ensayo de la licenciada Olga Patricia García y posteriormente pues pasamos al conversatorio propiamente dicho. Entonces cedo la palabra a la licenciada Lilian Quiná Roquel para que inicie con su presentación. Muy bien, muchas gracias al Instituto de Investigaciones de la Literatura Guatemalteca, la editorial universitaria y a todos los que nos acompañan vía Facebook. Muchas gracias por participar en estas actividades que enriquecen definitivamente la academia universitaria. El texto sobre el que conversaremos hoy es un texto que yo en lo personal encontré en el año 2009, en una feria del libro, cuando se hacía la feria del libro en el Parque de la Industria, y la editorial universitaria tenía su stand en la feria del libro, y pues fue encontrarme con un pequeño librito que costaba 5 quetzales, y el precio me asombró porque cuando empiezo a hojearlo tiene un contenido que realmente es especializado, pero estar especializado en la filosofía. Y al encontrarme con el costo que con 5 quetzales, entonces compré varios y dije para todas mis compañeras, amigos y amigos. Me llevé varios y fue encontrarme con un texto
que de manera muy breve, que de manera muy sucinta, me invitó a investigar más sobre la misma filosofía. Yo estaba en el 2009 iniciando mis estudios en el departamento de filosofía, y fue encontrarme con un texto que me invitaba a investigar más sobre el campo filosófico. Me dedicaba a la docencia, así que unir, encontrar un hilo conductor entre estos dos campos, lo encontré en este librito. Gracias. Lo encontré en este librito. No tenía muchos conocimientos sobre las corrientes filosóficas. Estaba creo que en mi segundo año de la licenciatura en filosofía, estaba todavía en todos los estudios propedéuticos, pero encontrarme con este recorrido que la autora hace, porque la licenciada García Teni lo que hace en este librito es marcarnos un recorrido histórico de aquellas corrientes, de aquello que ha empujado la forma en la que se ha hecho educación, y nos da un panorama de lo que ha sucedido en Europa, pero además nos deja una invitación para que analicemos lo que ha pasado en nuestro país. Nos deja, incluso termina el texto con una provocación, ¿verdad? Para que vayamos a nuestro propio contexto, iniciemos nuestras propias investigaciones sobre estos dos campos. Sobre la educación, el preguntarnos a quién educamos, para qué educamos, con qué fin lo educamos, y orientarnos entonces a buscar esos sustentos teóricos y darnos cuenta que, y esto es algo que encontramos en este pequeño texto, porque es un texto que no excede las 50 páginas en cuanto al contenido del ensayo. Es encontrarnos con ese recordatorio necesario, que no hay educación sin la necesaria reflexión filosófica. Aquí ella nos muestra, acá la autora nos muestra cómo en el siglo XX se constituyeron estas corrientes pedagógicas. Tuvieron un sustento y fue filosófico. Hubo alguien que se sentó a reflexionar con otros sobre qué es el hombre, sobre qué hombre formamos, qué hombre educamos, bajo qué líneas, con qué objetivos, y a partir de esa reflexión, que es eminentemente filosófica, se fueron construyendo estas corrientes pedagógicas que van a conformar la educación del siglo XX, y nos da incluso un pequeño panorama sobre lo que sucedió en Estados Unidos y que luego Europa, y que luego va a darse acá en América. Nos señala en varias páginas, nos señala cómo estas corrientes en Europa van a tener ciertas particularidades en América y en nuestro país. Pues señala que el positivismo es esa corriente filosófica que en nuestro país ha tenido mucho más auge, ¿verdad? Es el positivismo el que ha dado prácticamente la estructura a un sistema educativo, al sistema educativo hasta mediados del siglo XX, porque como ella muy bien lo señala, luego de mediados del siglo XX y luego con los acuerdos de paz, ella lo señala ya de manera muy solo lo señala, ¿verdad? Es solamente una indicación, señalar, ¿verdad? Los acuerdos de paz van a intentar señalar un nuevo camino para la educación, pero que hasta terminado el siglo XX, el ensayo es del 2004, ¿verdad? Terminado ese siglo XX, aún
nuestro sistema educativo no posee un sustento filosófico, un método, un proyecto pedagógico que oriente la educación desde el nivel preprimario hasta el nivel diversificado. Y ha quedado entonces en la universidad la tarea de producir, difundir y transmitir el conocimiento. Ha quedado en esta tarea. Y finaliza el ensayo pues dejándonos esa invitación, esa provocación a que veamos y revisemos nuestras instituciones y pues como educadores nos planteemos esta tarea y esta actividad que es eminentemente filosófica, el reflexionar sobre un sistema, un proyecto pedagógico que debemos y necesita nuestro país construir. Yo recuerdo que cuando me lo encontré en el 2009, lo compré varios y empecé a regalárselos a todas mis compañeras maestras en el colegio en el que yo trabajaba. Y les decía, podemos hacer algo, empezamos a revisar, podemos hacer algo. Emocionada con lo que encontraba en estas líneas. Revisemos les llevaba los textos, revisémoslos, veamos qué podemos encontrar de ellos. De estos autores, no todos, porque no todos los encontrábamos, ¿verdad? En el 2009, pues todavía estábamos muy apegados a las fotocopias, no habíamos entrado de lleno ahora nos parece risible, pero en el 2009 todavía no habíamos entrado como estudiantes de la universidad totalmente al encontrar artículos o textos en línea, todavía estábamos muy apegados a las fotocopias y entonces algunos que nos encontramos en la biblioteca, pues los empezamos a leer y a revisar a partir de la motivación que encontramos en este pequeño ensayo. Es un texto que no nos va a dar una explicación detallada de cada corriente filosófica que ha influido en el sistema pedagógico del siglo XX, sino que es lo más valioso de este trabajo, es que nos deja en coloquial guatemalteco, nos deja ese gusanito para que entonces vayamos, ¿sí? E investiguemos, vayamos y busquemos esas respuestas. ¿Y qué hacemos cuando vamos a buscar respuestas? Pues encontrarnos con más preguntas y con más preguntas. Y eso nos permite ampliar al final de cuentas, pues ese conocimiento que es el que sustenta la cultura y al final pues sustenta nuestra sociedad, sustenta nuestra comunidad y nos permite al final de cuentas tomar acciones, relacionarnos con la actividad que realizamos, porque el ser educadores, el ser profesores, el ser docentes, no es al final de cuentas más que una tarea en la que constantemente somos aprendices. Y este ensayo nos permite esto. Este texto es bien valioso. Después de unos años, creo que fue en el 2015, me fui a la biblioteca fui a la librería y pedí el texto porque de tantos que siempre lo andaba obsequiando, compraba varios siempre en cada feria de libros, los andaba obsequiando, ¿verdad? Porque a mis estudiantes también les decía, a mis compañeros en la universidad, hay que leer esto, ¿verdad? Nosotros que nos dedicamos a la docencia, leamos esto. Me quedé sin un ejemplar para mí. Llegué en el 2015, creo que fue, llegué a la librería de la Universidad de San Carlos y pregunto por el texto y me dice, se acabaron. Sí, se acabaron. Ya no hay, están agotados, no hay. ¿Y cuándo vuelven a ver? Yo me recuerdo que el señor que ya tiene muchos años, bueno, no sé si continúa atendiendo la librería, me dice, pues no, usted tendría que ir a editorial universitaria a preguntar cómo se hace para una nueva, para que lo vuelvan a publicar. Y
pues hay que pedir que se publique nuevamente, primero porque yo no tenía mi ejemplar, es broma, no, primero porque es un texto que nos abre caminos para investigar, nos abre caminos para comprender y nos abre caminos para proponernos también buscar respuestas a algo tan necesario dentro de nuestro quehacer docente, ¿verdad? Ya sea usted profesor de primaria, preprimaria, básico, diversificado o universitario. Es una invitación a comprender esto que hacemos, a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Y también a darle respuestas de por qué nos dedicamos a esto. Ya me excedí de los 10 minutos, así que me detengo. Gracias. Gracias, Lilian. Cedo la palabra al licenciado Raúl Ovalle. Muchas gracias, maestro. Pues yo voy a comenzar contándoles que en el año 1990, hace ya unos 32 añitos, tuve el privilegio de conocer y ser alumno de la licenciada Patricia García, a quien envío un cordial saludo con todo mi aprecio, mi respeto y mi admiración. Pude percibir inmediatamente, al ser su alumno, además de su calidad humana, su gusto por la filosofía, su conocimiento filosófico, su capacidad de investigación y también su capacidad docente. Este ensayo, que ya lo mostró la licenciada, este ensayo, no solo es fruto de una labor de investigación, también es fruto del conocimiento, análisis, reflexión y experiencia docente, que solo un recorrido profesional como el de la licenciada Patricia García puede ofrecer. Incluso, didácticamente, este texto es muy valioso. De hecho, yo cuando imparto clases de filosofía de la educación, es uno de los textos que leemos y comentamos en clase. Y pues la licenciada García, además de exponer las diferentes corrientes filosóficas y su influencia y cómo influenciaron estas a la pedagogía, nos deja claro que filosofía y pedagogía siempre han ido de la mano, ya sea consciente o inconscientemente, porque no es posible educar de una manera neutra. Siempre, siempre hay una intencionalidad subyacente. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a un niño que 3 manzanas más 2 manzanas son 5 manzanas, a decirle que 3 fusiles más 2 fusiles son 5 fusiles. Ya solo en ese ejemplo podemos ver una intencionalidad en lo que se enseña. Pues entonces, consciente o inconscientemente, de manera particular, en cualquier esfuerzo por educar o de manera general, en cualquier corriente pedagógica, se tiene un sustrato filosófico subyacente que se evidencia fundamentalmente en 4 ideas filosóficas. La primera, la idea antropológica, que brinda la concepción de ser humano, al cual, por supuesto, va dirigida la educación. La segunda idea es la idea nociológica, que concibe las posibilidades del conocimiento de este ser humano que se educa, mostrando el origen y la esencia del conocimiento. Luego está la idea axiológica, que establece los valores que guiarán el proceso educativo y le brinda también su ideal teleológico, es decir, su finalidad, hacia dónde debe llegar la educación, mostrando el deber ser al que se aspira. Y la cuarta idea filosófica es la idea metafísica, que engloba las 3 ideas anteriormente mencionadas, mostrando la forma en que se concibe la realidad. Pero además de hacernos esta exposición, la licenciada Patricia García nos brinda una mirada a la educación guatemalteca. Esa educación guatemalteca que ha ido dando tumbos a lo largo de la historia y que unas veces pues se ha dado por objetivos, otras veces por proyectos,
otras veces por resultados, o más recientemente otras veces por competencias, pero de acuerdo más bien a modas o a modelos educativos importados que no tienen ninguna relación con nuestro contexto nacional, pero que en alguna medida, pues mal que bien, han orientado el quehacer didáctico y cognoscitivo del educando, pero en realidad no han logrado una formación integral de él. Por ello, podemos observar tristemente cómo la educación preprimaria no guarda relación con la educación primaria y esta, a su vez, no se relaciona con la educación secundaria. Y cuando vemos que el alumno, con mucho esfuerzo, luego de haber intentado N veces aprobar los exámenes básicos y específicos de la Universidad de San Carlos, y al fin llega a la educación superior, pues no cuenta con los estándares mínimos que los docentes que impartimos cursos a los alumnos de primer ingreso desearíamos ver. En conclusión, la licenciada García Teni no solo nos expone de manera clara y concisa las diferentes corrientes filosóficas que han influido en la educación contemporánea, sino que también nos brinda un espacio de reflexión y análisis que puede servir, sobre todo, a los que nos dedicamos a la docencia, para colocarle, ahora sí, de manera consciente, esas bases filosóficas que soporten nuestra labor docente de todos los días. Entonces creo que es un ensayo muy valioso. Dicho sea de paso, este ensayo es el ganador del primer lugar de ensayos a nivel centroamericano, ¿verdad? Entonces tiene una virtud más. Entonces yo creo, coincido con la licenciada Aquina, que este ensayo nos deja no solo conocimiento, sino que nos da esa pauta nos abre esa pauta para reflexionar acerca de la labor docente, pues en nuestros días en Guatemala, en el siglo XXI, ¿verdad? Y que es, yo creo que imperativo ponerle esas bases filosóficas, sobre todo con esas 4 ideas que expresé, para que en realidad la educación guatemalteca pueda empezar a desarrollarse como se debe. Termino haciendo un pequeño anuncio, ¿verdad? Ya que pues seguramente ustedes se preguntarán dónde pueden conseguir este ensayo, y este ensayo lo pueden adquirir en la librería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No sé exactamente dónde pueden consultar los horarios de atención, ni cómo pueden adquirirlo, pero no sé si alguien de la editorial universitaria puede dar esa información. Muchas gracias. Gracias, maestro Raúl. Bueno, ya tenemos aquí una semblanza, un panorama de la propuesta que hace la licenciada Olga Patricia García en este ensayo Corrientes Filosóficas que han influido en los sistemas pedagógicos contemporáneos. Cuando Olga hace una descripción y una aclaración de cómo algunos sistemas filosóficos han determinado a la educación en determinados momentos, pues esto es relacionado con Occidente, ¿verdad? El Oriente está aparte, que se ha hecho en Japón, en China, que indudablemente toda pedagogía, toda educación obedece siempre a concepciones teóricas, a visiones del mundo, concepciones del mundo que se tienen, pero esas concepciones son históricas, es decir, tienen un momento de vigencia o de vida y luego cambian o se transforman. Eso quiere decir que la pedagogía pues también es un fenómeno vivo, ¿no? Es algo que se transforma como la filosofía también. El ensayo, si no mal recuerdo, también propone una tesis. Y esa tesis está relacionada con la necesidad de que exista un vínculo entre un sistema filosófico y la educación, ¿no? Bueno, pero esa tesis
tiene sus riesgos, sus inconvenientes y sus limitaciones también. Porque, como lo demuestra la historia, aunque haya un sistema aquí que determina o lanza determinaciones a la educación en momentos determinados, también existe el nivel político en la educación, que es también aún más fuerte y más poderoso que la filosofía, como determinantes de la pedagogía. Es decir, lo político es más determinante en la pedagogía que la filosofía. Lo ideal es lo contrario, pero es algo ideal, que lo filosófico determine más la educación que lo político y lo social, pero la realidad es otra. Es decir, aunque aquí tengamos un sistema filosófico, la aplicación ya es política y eso contamina. Es decir, no puede haber un sistema filosófico que se aplique directamente o fielmente, mejor dicho, a una educación porque está el factor sociopolítico, que es aún más determinante. Yo veo esa limitación. Es decir, no hay yo creo que no hay o no ha habido ningún sistema pedagógico que corresponda fielmente a un sistema filosófico. Los 4 aspectos, por ejemplo, que menciona Raúl, que efectivamente Olga Patricia los plantea en el libro, el nivel antropológico, nociológico, teleológico y axiológico y el metafísico, pueden aplicarse eso como un bloque a la educación, o solo es un ideal, porque la educación está más determinada por la política y por las condiciones pues, sociales de un pueblo, de una nación, que por lo estrictamente filosófico. Entonces, esa tesis, esa propuesta es la que yo pongo sobre el tapete en este momento para que podamos decir algo, discutir un poco en relación a esa correspondencia, a esa determinación, o mejor dicho, correspondencia entre un sistema filosófico y un sistema pedagógico. ¿Es realmente eso posible o no? Y si es posible, ¿qué consecuencias o inconvenientes puede tener? ¿No? Porque es también obedecer, poner un sistema pedagógico en función de un sistema filosófico, es como esclavizar a la pedagogía hacia la filosofía. Es decir, como ponerle la camisa de fuerza de un sistema a un fenómeno humano que tiende a responder a condicionamientos más políticos que filosóficos. Entonces yo pongo ese problema aquí en el tapete de la discusión para que ustedes puedan argumentar sobre esta idea, ¿no? Sobre esta propuesta. Tiene la palabra Lilian. Y muy interesante lo que nos plantea, licenciado Milton. Y sí, esas creo que es una del planteamiento constante que se le hace a la filosofía. Es la filosofía ese elemento que al brindar un fundamento, un sustento, también encajona, también aprisiona. Y hay que comprenderlo desde la visión, desde la característica, de las características de esta disciplina que es la filosofía. Y todos los movimientos filosóficos, absolutamente todos los movimientos filosóficos que se han dado en la historia de la humanidad, entiéndase, Occidente, ¿verdad? Han tenido siempre su contraparte. Siempre se han revisado y ante esa revisión surge una respuesta, surge otro movimiento, surge otra corriente. Y por eso esta relación entre filosofía y pedagogía necesariamente nos lleva a la reflexión y a la revisión de aquello que estamos postulando como un modelo, como un sistema, como un proyecto pedagógico. El ensayo lo plantea y hace lo que principalmente afirma y comprueba el ensayo es que la educación necesita de esa reflexión filosófica para establecer sus fines, sus metas, sus métodos. Eso es lo que necesita.
esas preguntas sobre a quién estamos educando, necesariamente es una reflexión filosófica y que a partir de la respuesta instituimos un sistema pedagógico. Y este sistema pedagógico, claro, va a tener sus aspectos oscuros, sus negatividades, y ella lo señala, la autora lo señala cuando revisa, va revisando estas cuatro corrientes, cuando ella propone las 4 corrientes, entre ellas está el neocantismo, el espiritualismo, el positivismo. Ella nos señala a partir de qué filósofos surgen. Y nos dice, surgieron a partir de estos pensadores, a partir de estos filósofos. Pero hubo otros que se encargaron de llevarlo a la práctica. Y lo que me aparece más pronto de explicar es, por ejemplo, el pragmatismo. El positivismo se va a convertir, ahí lo marco, se va a convertir en utilitarismo, luego en pragmatismo, en utilitarismo. ¿Y qué va a hacer de la educación? Pues nos va a llevar a un exceso, lo señala ella, ¿verdad? Se va a dar demasiada importancia a la utilidad. Y nos lo señala luego también con el idealismo neohegeliano, ¿verdad? Que es impulsado por Gentile, pero llevado por Montessori luego ya al sistema educativo de Italia, pero luego, ya lo señala aquí, esto va a caer en un nacionalismo que ya se vuelve pues peligroso y necesario que lo volvamos a revisar. Lo mismo sucede con el positivismo acá en Guatemala, ella lo señala, el positivismo viene acá con la idea de progreso, pero ¿qué sucede acá? Pues va a decaer en una educación militarizada, en una instrucción, no en educación, sino en instruir, ¿verdad? Y en una educación militarizada que luego va a ser necesaria una vez más ser cuestionada. Y esto lo vemos, y ella en el siglo XXI, pues más que interesante el ensayo, porque nos hace traernos a este siglo XXI y el enfrentarnos a nuestros estudiantes. Yo, por ejemplo, cuando entro a una clase y en la clase voy a brindar un curso de elementos de lógica, el estudiante lo primero que me pregunta, disculpen. Disculpen, señor del agua salvavidas. Entonces, lo primero que me pregunta el estudiante, ¿y este curso para qué me va a servir? Esa es la pregunta al estudiante. ¿Para qué me sirve este curso? Si usted está dando filosofía de la educación, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué le va a servir? O sea, dígame, ¿cuál es la utilidad de esto? Y esto es lo importante de reflexionar filosóficamente sobre la educación, que el hombre no es solo utilidad. Los seres humanos, por eso somos humanos, porque no somos solo un aspecto monetario, utilitario, y esta es la reflexión que es necesaria. Y claro, como dice el licenciado Milton Torres, claro, en esta realidad que se nos enfrenta, en esta realidad que se nos impone, pues vemos que no hay mucha conexión, pero sí es necesaria, y es lo que no hemos tenido, y es lo que no hemos buscado, y es lo que no hemos construido, esa relación necesaria entre educación y filosofía, eso que nos hemos desvinculado. Al desvincularnos, no sé por culpa de quién o qué, pero nos hemos desvinculado, y al desvincularnos no hemos llevado esa reflexión necesaria, profunda,
y para contextos como los nuestros sumamente importante. Y lo vemos, por ejemplo, en la semana antepasada fue cuando el Consejo Superior Universitario hacía la aclaración de que ya no va a poder abrir una cohorte nueva del programa FID, que es recibir a los estudiantes del profesorado, del bachillerato en profesorado. Ya no los va a recibir, primero porque no hay, ¿verdad? Primero no hay suficientes estudiantes. Luego, el programa no ha tenido relación con el Ministerio de Educación. Egresamos, recibimos, los preparamos, egresamos a personas dentro del programa FID, pero resulta que en el Ministerio de Educación no son contratados. Y pues Milton acá me dará la razón, si hay ahí una fuerza política, ¿verdad? Una fuerza política que no va a permitir que soltar ese espacio de control de las contrataciones en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Por un ente poderoso que se ha apropiado pues, de todo ese movimiento de contrataciones en el Ministerio de Educación. Y por eso yo creo más necesaria esta reflexión y esta vinculación entre filosofía y educación, tanto para nosotros yo creo que es mucho más importante para nosotros los que ejercemos esta profesión. Ese es mi intento, Milton. Está muy claro, ¿no? Ahí habría que explicar el tema este de la utilidad de la inutilidad. Así es, de mucho orden, ¿verdad? Ajá, ordine. Sí, lo que pasa y veo yo pues es que detrás de un sistema filosófico siempre hay intereses y también otros condicionamientos, otros condicionantes. ¿Ah? Por ejemplo, en nuestro país, ustedes pueden ser la excepción, Raúl, Lilian, Patricia García, la excepción, pero la mayoría de gente que estudia filosofía desprecia la pedagogía, que la desprecian. En letras también. Hay gente que empieza a estudiar letras y dice que yo no quiero ser profesor. Ahora que se puso el profesorado obligatorio, muchos han reaccionado y dicen es que yo no quería ser profesor, yo quiero ser licenciado en letras o en filosofía. Pero ha habido desprecio, realmente ha habido desprecio, pero también es por las condiciones en que la pedagogía ha evolucionado en nuestro país. Por ejemplo, estos profesorados, y ustedes se pudieron haber dado cuenta, como mucha gente también, que enseñaban unas cosas sin ton ni son a estos profesores que quieren ser profesores, pero ya de la universidad, ¿no? Profesores de primaria de la universidad. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? ¿Dónde está el sentido crítico cuando los ponen a hacer procesiones o mercaditos todavía ahí en la facultad y vendiendo chuchitos y tostadas? Entonces uno dice, tal vez mejor que ya no haya continuado ese programa en la universidad, porque parece ser una farsa, realmente. Parece ser una farsa, ¿no? Pero en todo caso... Y es que Milton, un elemento fundamental en este siglo XXI es el desprestigio de la profesión docente. Sí. Yo estudié en el Inca, voy a delatar mi edad, pero yo estudié en el Inca en 1995 y mis profesores en el Instituto Normal Centroamérica eran unos profesionales disciplinados, exigentes. Terminé ese era un bachiller, yo me gradué de bachiller en letras y era ver al profesor, era respetarlo, era una autoridad y más que una autoridad, era un modelo para nosotros los estudiantes. Años después, muchos años después, ya con mi práctica docente, fui a solicitar al INCA que me aceptaran para hacer mis prácticas ahí, pero fui a la tienda donde acostumbraba a comprar mis helados cuando salía
del instituto. Entonces voy a la tienda, ¿verdad? Y dice un rótulo en la tienda que está muy cerca, que estaba muy cerca del Inca, ahora ya no está, y decía, no se le fía. No se le fía a nadie, en especial a los maestros. Decía. Yo me quedé impactada. A cualquiera le puede dar risa, pero yo me quedé impactada. El desprestigio que se le ha, con el que ha cargado ahora la profesión docente, responde principalmente a una necesidad de este siglo XXI. Responde a una necesidad de este siglo XXI, en la que los valores se han relativizado, en que la educación debe estar al servicio de alguien más, el estudio no porque me quiera transformar a mí mismo, sino porque necesito el título, ya me tienen encargado algún trabajo por ahí. Está respondiendo a necesidades de este siglo, y ese desprestigio del que todos los que nos encargamos a la docencia es un lastre, ¿verdad? Nosotros los que somos docentes incluso nos enfrentamos con otros docentes. Yo tengo tuve un colega que me decía, ¿y usted califica los trabajos? ¿Y usted para qué revisa los exámenes? ¿Cómo? Pero si esto es parte de un proceso que llevamos, pero, ay Dios, mejor si todos ganan. Hemos, dentro también del gremio, hemos caído en un sistema, hemos caído en este sistema en el que nos hemos convencido de que también estamos desprestigiados y respondemos muy bien a él. Y eso sí es cierto, licenciado Milton. Nos hemos desligado y en algún momento dije, no sé quién fue el culpable, pero necesitamos volver a unir estos dos elementos, volver a vincularnos. Somos necesarios unos y somos necesarios los otros para realmente quizás formar sociedades un tanto más humanas. Es indiscutible que el Estado, el sistema político guatemalteco e inclusive la universidad se ha encargado de desprestigiar la profesión de profesor, de docente, de pedagogo. Es el sistema el que ha desprestigiado a la profesión. Efectivamente, eso que tú dices cuando regresaste al Inca nos ha pasado a todos. En mi caso, en la normal, ¿no? Otros, Queche, las grandes escuelas normales han caído realmente a unos niveles que da tristeza, ¿no? Da mucha tristeza. Pero aparte de eso, también la universidad ha contribuido a eso, porque la universidad, la pedagogía en la universidad. Como les digo, he visto estudiantes haciendo mercaditos, procesiones y posadas. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el sentido crítico que la universidad está llamada a formar en sus estudiantes? Pero no quiero acaparar el uso de la palabra. Te doy la palabra, Raúl. Muchas gracias. Yo antes de comenzar quisiera, difiero un poco con el maestro Torres porque yo tengo un profesorado de enseñanza media en pedagogía y yo nunca le huí a la filosofía, todo lo contrario, vi que hacían una buena dupla, ¿verdad? Por otro lado, sí difiero en las posturas que tiene el licenciado Torres y la licenciada Quina, porque para mí definitivamente la filosofía no encasilla, no secuestra, no entorpece la educación ni la pedagogía. Todo lo contrario, la filosofía la ilumina, la filosofía la orienta. Ahora, lo que sí es cierto es que la clase política guatemalteca ha hecho muy eficaz, eficiente y maquiavélicamente su tarea de mantener ignorante al pueblo, porque saben que un pueblo que no es educado es un pueblo que no va a exigir, es un pueblo que se puede manipular más fácilmente. Entonces han hecho todo lo posible y como les digo, lo han hecho muy bien en mantener la educación en un nivel deplorable, ¿verdad? Lo que la clase política nos ha dejado en nuestra educación es una explosión demográfica escolar, falta de recursos humanos calificados,
infraestructura física y administrativa inapropiada, metodologías inadecuadas y currículos obsoletos en su fundamentación y contenidos. Entonces, esto, por supuesto, provoca altas tasas de deserción, repitencia, fracaso escolar, y, por supuesto, esto impacta definitivamente en nuestra sociedad. Como lo digo, es un círculo vicioso, porque si no educa al pueblo, no van a haber pensadores en el pueblo y no van a haber mentes que quieran dirigir esa educación del pueblo. También yo no propongo que importemos ideas pedagógicas extranjeras, ¿verdad? Yo lo que creo es que debemos sentarnos como sociedad dentro de nuestra cultura, dentro de nuestros valores, dentro de nuestras circunstancias históricas, dentro de nuestros recursos, y plantearnos y poner esas 4 bases filosóficas a la educación que queremos dar. Por supuesto, como les repito, ¿verdad? Incluso a nivel universitario, el espacio que se le da a la academia, a la ciencia y a la filosofía no es grande. Yo no sé, yo no desconozco las estadísticas del día de hoy, pero cuando yo era estudiante, sí, hace algún tiempo, por supuesto, yo recuerdo que mientras en una sola carrera de las muchas que tiene ingeniería, por ejemplo, habían 10 y 12,000 estudiantes, en la facultad, en el departamento de filosofía, éramos 30 estudiantes repartidos en los 5 años de estudio, ¿sí? Y tengo entendido, por favor, corríjanme si estoy equivocado, que incluso se ha tenido la tentación de eliminar la carrera de filosofía, porque no es práctica, no es útil, ¿verdad? Entonces, esos espacios, por supuesto, se han coartado, pero yo lo que opino es que la filosofía más bien ilumina, la filosofía orienta, y debemos, como sociedad, sentarnos y ver a dónde queremos llevar nuestra educación. Eso es lo que pienso yo que debiéramos hacer. Filosofía, pero filosofía que implique una actitud filosófica, reflexiva, crítica, ¿verdad? Porque a veces se confunde también filosofía con un curso o 2 cursos de filosofía, que es hacer historia de la filosofía. Ese es parte de, pero el complemento y la parte más importante es asumir una actitud crítica y filosófica frente a la realidad, ¿verdad? Que a veces se confunde eso, ¿no? Vamos a fomentar la filosofía, pero solo se fomentan los cursos de historia de la filosofía o de lógica, pero no un curso de lógica, por ejemplo, te enseña las formalidades del pensamiento, pero no te enseña realmente a ser crítico. Al contrario, yo pienso que a veces te puede hacer aún más. Arévalo llamaba la atención sobre 2 aspectos importantes, que urge que la educación nacional o la educación en nuestro país, que tiene una herencia colonial enorme, ¿verdad? Supere. Y eso es, en primer lugar, el servilismo y la sumisión, que a veces se confunde, por ejemplo, respeto con sumisión y servilismo, ¿verdad? Pero ese servilismo y esa sumisión es histórica. ¿Cómo un sistema educativo puede superar eso en la población? Que no sean sumisos, que no sean acríticos. Yo he escuchado, ¿no? También pertenezco ya a una generación que ya vamos de salida, pero tengo amigos que todavía dicen, es que antes se saludaba. Todo mundo, un respeto y un saludo a toda, especialmente a la gente mayor. Sí, pero era algo hipócrita. Era algo que te imponían desde la casa hasta la escuela. Y en la escuela te uniformaban y decía, tiene usted que saludar. Es decir, no es algo espontáneo, algo que nazca de una formación interna, de una madurez espiritual y cívica, sino que es algo impuesto militarmente, ¿verdad? Pero eso se ve como positivo en nuestras generaciones, eso se ve
como positivo, ¿verdad? La sumisión y como les digo, el servilismo. Ahí sí, hay todos los sistemas, pienso yo, ¿no? Que casi todos o todos los sistemas filosóficos que han abordado el tema de la educación, creo que tratan de liberar al hombre, hacer que el hombre pues, se libere, ¿no? De la esclavitud en que vivimos, desde la alegoría de la caverna de Platón, ¿verdad? En la República, la liberación humana, pero esa liberación es en el sentido de la libertad y del sentido crítico, del pensamiento. Eso es lo que, por ejemplo, las propuestas pedagógicas en Guatemala no han ni siquiera visualizado. Arévalo sí lo visualizó. Esa sumisión y ese servilismo es producto de que fuimos colonia y que el poder necesita gente sumisa, ¿verdad? Por eso cuando se enseña el patriotismo, por ejemplo, el patriotismo, cantar el himno, hacerle el saludo aquí y allá, eso están haciendo más sumisas a la gente. Si quiere que haga el saludo, si no, no. Si no se identifica con esta nación en que vivimos, no. ¿Por qué va a respetar los símbolos patrios si son símbolos impuestos por el poder que no ha podido hacer de esto una nación, ¿verdad? Pero eso es incómodo. Es más cómodo atenerse a cómo van las cosas, ¿verdad? No navegar contra la corriente. No sé, Lilian. Y esa, No, sí, perdón, disculpe. Perdón. Sí, sí. Por alusión. Yo quiero conversar en este conversatorio Sí, también. por alusión, Lilian. Sí, Raúl. Pediste la palabra, Raúl. Sí. Es que ahorita cuando decías, es que la lógica y la historia de la filosofía, me recordé cuando muchos alumnos dicen, ¿y para qué voy a estudiar matemática? ¿Para qué voy a estudiar álgebra si el trinomio al cuadrado perfecto nunca lo voy a utilizar? Claro que hay que enseñar lógica, claro que hay que enseñar historia de la filosofía, por supuesto que sí, hay que enseñar a pensar y como hicieron otros pensadores en otras épocas y en otros tiempos, nos sirve para ver nuestros propios esquemas, por supuesto, en nuestros contextos y en nuestras realidades. Entonces, como repito, la educación se da en un contexto histórico, en un contexto social, político y económico, en un aspecto cultural. Por supuesto, yo respeto la opinión que acaba de expresar el licenciado Torres, pero por ejemplo los símbolos patrios, eso crea cultura, crea identidad, y nosotros como guatemaltecos también debemos tener una identidad a la cual nosotros responder y desarrollarnos en ella. Pero una vez más, lo que propongo yo es primero dar esos espacios a las entes pensantes, a los filósofos, y también promover carreras no útiles, como decían ustedes hace un rato, no útiles como la filosofía, pero son carreras iluminadoras. Debemos impulsar el estudio de la filosofía. Una vez más, disculpe, licenciado Torres, debemos enseñar lógica, debemos enseñar historia de la filosofía y debemos enseñar todo lo que en el currículo de la licenciatura en filosofía aprendemos, porque eso, por supuesto, crea herramientas de pensamiento que, por supuesto, después vamos a llevar a la práctica, ¿verdad? Pero también depende de los espacios que se nos otorguen para hacerlo. Sí, Raúl, yo no estoy en contra de la enseñanza ni de la lógica ni de la historia, ¿no? Sino que limitarse a eso tampoco, sino que hay que abrirse más a la crítica. Fíjate, te voy a decir algo y es algo que creo que compartimos muchas personas, tal vez no la mayoría, pero sí muchas personas. Los profesores de matemática y de lógica son los más represivos a nivel de la educación media, son los más represivos, ¿no? En el sentido no represivo político, ¿no? O psicológico, sino en el represivo en cuanto a lo cuadrado que no pueden relacionar la matemática, no dan el sentido que tiene la matemática, sino que se limitan a la forma. Lo mismo pasa en lógica, los silogismos, en la lógica formal, todo,
Sí, pero ¿dónde está la conexión con la ontología? Pero La esa no es culpa ni de la matemática, ni de la lógica, ni de la filosofía. No, Es es de culpa de la que no formamos educación. bien a los docentes para que impartan esas asignaturas. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero Es que quiero ese darle es la el palabra a círculo, Lilian. ese es el círculo vicioso que se ha implementado y ha funcionado muy bien. Damos elementos de lógica, los reducimos a los silogismos, los reducimos a las tablas de verdad, pero ¿y esto vinculado con mi contexto cómo? Y es ahí donde no hemos logrado crear ese vínculo, principalmente porque quienes imparten las materias de filosofía desde los años 70, tengo entendido, según las investigaciones que he hecho desde los años 70, dejaron de ser profesionales de la filosofía, los que servían cursos de filosofía en todas las unidades académicas, bueno, excepto humanidades que tenían departamento de filosofía, pero las demás unidades académicas sustituyeron a ese profesional de la filosofía por otro, por un economista que iba a dar elementos de lógica, por un abogado que iba a dar introducción a la filosofía. Y funcionó muy bien, porque entonces, como dice el licenciado Raúl, no es responsabilidad de nuestras disciplinas el que imparte estas materias no logre esa vinculación, es porque no la ha concebido, porque no ha sido formado en esa reflexión. Y claro, me dirán, pero si no hay suficientes profesionales para contratarlos, entonces, y es que ha funcionado muy bien, se reducen todos estos campos, todos estos espacios a una profesión como la filosófica, ampliamente reflexiva, pues en tantos años de conflicto armado tuvo que sufrir de una u otra forma, tuvo que sufrir esta represión y pues este reducido número de profesionales que tenemos. Sin embargo, hay algo en el texto de la licenciada Patricia que a mí, pues, es lo que más me ha interesado siempre de este ensayo, y es que ella afirma que la educación responde a un etos, y entonces la tarea de los que leemos este ensayo es preguntarnos cuál es el etos de este siglo XXI, de este contexto guatemalteco, de esta necesidad, porque incluso de esta necesidad educativa que tengo yo como docente que tienen mis estudiantes en la ciudad, que es muy distinta a la que hay en regiones del interior, lo que llamamos el interior del país. Y creo yo que esta conversación, esta discusión que se está dando, es a lo que nos invita el texto, es a lo que nos invita el texto. Y cuando dice el licenciado Raúl, pues hay que sentarse y hacerlo. Eso tendríamos que hacer nosotros los profesionales. Y que, por ejemplo, yo que he dado clases en el nivel medio, sentárnoslo a hacer con colegas del nivel medio, ay, pero el colegio no me paga, yo he trabajado solo en sistemas privados, yo no he trabajado nunca en el sistema público del país, pero en los colegios donde yo he trabajado, miren, tengamos una reunión para establecer nuestros proyectos y darle una orientación, y nos lo va a pagar. No, hagámoslo nosotros, ¿verdad? No. Entonces, ha funcionado muy bien, todas estas tuercas están bien aceitadas a este espacio de la reflexión, a este espacio de los acuerdos, a estos espacios de estas discusiones como las que hoy estamos teniendo aquí, de esta conversación. Se le ha reducido mucho el espacio. Y así en la Universidad de San Carlos y en la Facultad de Humanidades, el Departamento de Filosofía, la autora del ensayo, la licenciada Olga García Teni, Olga Patricia García Teni, ella fue directora del Departamento de Filosofía. Y cuando yo tengo el gusto de trabajar cuando ella es directora del Departamento de Filosofía, y entonces impulsa varias actividades
¿Para qué? Para vincular a la filosofía con el departamento de pedagogía. Se publica una revista del departamento de filosofía, publican los estudiantes su revista de estudiantes del departamento de filosofía, se crea material que apoya la docencia de aquellos que no son especialistas en filosofía, pero podemos acompañarlos en ese ejercicio docente. Desde el Departamento de Filosofía y hemos contado en la actualidad el director del departamento, que es el licenciado David Chacón, pues hacemos, también hace y en conjunto hacemos algunas actividades que puedan impulsar esta reflexión, llevarla a campus que nos permita, como hoy aquí, pues plantearnos preguntas e intentar responderlas. Gracias, licenciado. Bueno, estamos llegando casi al final del conversatorio. Lo que sí está claro es que existe una intención, una fuerza que ha debilitado todo el sistema educativo guatemalteco desde hace décadas, ¿verdad? Hay una confabulación en contra de la educación, porque ahí sí que creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? En que la única manera de liberar a una nación, a un pueblo, es solo a través de la educación. Voy a dar la palabra al público. Aquí, ¿o querías hablar, Raúl? El licenciado Raúl, sí. Yo Bueno, quisiera por intervenir favor, porque te doy la palabra. no he podido Sí. hablar mucho. Bueno, Resulta Raúl. que, por ejemplo, lo que ustedes decían, que son un poco utilitaristas, ¿verdad? En el sentido de la lógica, pues, ¿para qué? Fíjense que les cuento que después de mucho esfuerzo y de varios tropiezos, logré en la Escuela de Ciencias Lingüísticas que se aprobara un curso optativo de lógica. Es lógica para traductores e intérpretes. Ahora, ¿por qué? Porque el traductor, además de todo su bagaje lingüístico que debe tener y el dominio de ambas lenguas, debe, a la hora de crear un texto que no existía, que le llamamos traducción, debe también tener la suficiente pericia, y la lógica le da esa pericia para entender el significado, porque no se traduce palabrita por palabrita con diccionario, así fuéramos traductores todos, ¿sí? Se necesita encontrar el significado del autor original para transmitir ese mismo significado a la lengua B. Y por supuesto, en eso también ayuda la lógica. Entonces, estoy de acuerdo con que se le dé la palabra al público también. Gracias, Raúl. Bueno, primero voy a leer algunos chats que están aquí. Licenciado Torres, practicar la filosofía es justamente salir de la caverna. Sí. Y salir de la caverna produce miedo. Hay que vencer el miedo a pensar, miedo a pensar, a indagar, a hacerse preguntas. Efectivamente, el miedo es uno de los mayores enemigos del hombre, ¿verdad? La lógica, dice tu custodio, en su amplitud no se limita a la formalidad del pensamiento. Tal es el caso de la lógica inductiva, lógica metafísica, etcétera. Roberto Cipuentes, licenciado Cantón Lee pide la palabra. Bueno, tiene la palabra licenciado Cantón Lee. Gracias, estimado maestro Milton Torres. Un gustazo saludarte. Gracias, igualmente. Igual, felicitaciones a los organizadores de este conversatorio y también felicitaciones a la licenciada Quina y al licenciado Valle. Yo los he escuchado lo más detenidamente que he podido, y en algunas cosas pues estoy sumamente de acuerdo, y hay alguna que me gustaría sugerir. Hemos hablado de la problemática o del diagnóstico, si quieren, pero debemos hablar también, o deberíamos de hablar, qué debemos de hacer, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer para que no suceda esto? Para que, digamos, esa crítica que hay, que bien el maestro Torres la mencionó, que nuestra Universidad de San Carlos, la Nacional Pública Autónoma, tiene una gran responsabilidad de lo que está sucediendo, es muy cierto.
Y les comento por qué lo menciono. En la Facultad de Ciencias Económicas, de la cual soy egresado, en una conferencia, había un conferencista internacional que planteó nuevos modelos de educación y dijo en la conferencia, este conferencista sudamericano, creo que era chileno o argentino, no recuerdo, pero no es tan interesante eso. Y dice, la Universidad de San Carlos dice, debería de analizar si su eslogan de ir y enseñar a todos no lo debería de cambiar por ir y aprender de todos. Bueno, y como en la Facultad de Económicas, en la conferencia virtual, nadie mencionaba, tomé la palabra y le digo, maestro, felicitaciones por la conferencia al chileno. Y le dije, bueno, la Universidad de San Carlos ya lo hizo. La AEU 1972-1973, ¿verdad? Que yo no había nacido, pero he investigado algo sobre la historia, propuso una reforma universitaria, la logró, superó la cátedra magistral que lamentablemente se ha regresado, ¿verdad? Una cátedra magistral que no es acorde al siglo XXI, mucho menos en ese momento de la historia, ¿verdad? Y ellos, a través de los primeros murales, plantearon, y hay un mural que se está remozando o rescatando, que decía, id y aprended de todos. Menciono esto porque creo que han habido muchos esfuerzos. Es cierto lo que dice el maestro Milton en función del servilismo. Y creo que la parte, digamos, de esa pérdida de dignidad ya que ha existido en la Universidad de San Carlos por parte de muchos profesores que han mercantilizado los cursos y muchos trabajadores que no trabajan con el empeño suficiente, es porque no hemos generado un proyecto colectivo. Ese proyecto colectivo, filosóficamente hablando, que sea como ese techo o esa sombría en el cual las personas tengan y recobren ese sueño de decir, bueno, tal vez ahorita yo no estoy desarrollándome, pero están otros compañeros desarrollándose y después me va a tocar a mí. Pero en la desesperación de este modelo de desarrollo guatemalteco bastante ínfimo y más el de la universidad, en la desesperación las personas entran a un individualismo rancio, ¿no? En el cual pues solo importa el individuo y qué hago materialmente, ¿sí? Y sin ver las condiciones espirituales que son importantes para los seres humanos. También quisiera compartir con ustedes para que no fueran a pensar, ¿verdad? De que solo estoy proponiendo que hagamos, pero que no hemos hecho algo. Y tampoco es ninguna propaganda ni nada por el estilo, lo digo con mucha sencillez y con mucha humildad, pero con bastante dignidad y con bastante orgullo. Es cuando el licenciado Valle bien preguntaba y decía que habían querido desaparecer la carrera de filosofía, el departamento de filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Es cierto, en el año 1999-2000 se propuso en el Consejo Supremo Universitario que se desapareciera y que se cerrara la carrera de filosofía porque habían muy pocos estudiantes y el costo-beneficio no era el suficiente para la Universidad de San Carlos. Tuvimos la oportunidad, como representantes en el Consejo Supremo Universitario de mi facultad, la de Económicas, de defender y lograr que no se cerrara el departamento de filosofía. Sí, entonces sí en la universidad ha existido, como bien lo dice el Ico Valle, el maestro Torres, y también pues de alguna forma la licenciada Quiná, que hay como un demérito por la parte filosófica. Y no podemos ser universidad si no tenemos una escuela, una facultad, un departamento de filosofía. Pero mi intervención es con el objetivo de que hagamos algo, que nos unamos los que todavía pues soñamos en que debe existir un proyecto colectivo, un proyecto universitario, para que seamos ese referente que lo fuimos como universidad. Esa es mi intervención y felicito por este tipo de eventos porque es importante hablar de dónde venimos y la filosofía nos da ciertas luces de dónde venimos para saber a dónde vamos. Les agradezco mucho por este tipo de actividades y espero pues podamos conversar sobre qué debemos de hacer, qué podríamos hacer. Creo que como lo planteó Foucault, en el poder hegemónico y la educación tienen mucho que ver, pero también la sociedad civil, también los académicos, tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Y más ahorita en este momento, creo que la sociedad está exigiendo. No podemos decirle
a toda la sociedad y exigirle nosotros como universitarios que por qué ellos son serviles, que por qué ellos hacen eso. Nosotros los universitarios que tenemos el privilegio de recibir educación superior debemos de hacer algo y lo debemos de hacer pronto. Muchas gracias y un abrazo virtual a la distancia. Gracias, licenciado Cantón Lee, por su intervención muy valiosa. Voy a dar los últimos minutos a nuestros participantes, a nuestros invitados, para que puedan externar sus, por el momento, ¿no? Podemos decir sus últimas apreciaciones, pero de esta actividad, porque seguramente este tema, yo creo que la licenciada Olga Patricia, si nos escucha, va a estar muy contenta porque su libro está rindiendo frutos, ¿no? Estamos discutiendo en relación a las ideas que ella propone en este ensayo. Lilian tiene la palabra. Gracias, licenciado Milton. Sí. Sin duda, el texto nos permite a todos, no necesariamente estudiantes o graduados de la disciplina filosófica, sino a los que nos dedicamos a la labor docente. Nos lleva a investigación, nos lleva a reflexión. Y es que a veces como docentes buscamos un texto que nos diga todo, ¿verdad? Que nos plantee todo. Y más que encontrar un texto que nos dé todas las respuestas, nos plantee todo muy detallado, yo siempre he creído y lo he confirmado con grandes profesores que he tenido, que la labor docente no es más que aprendizaje. Lo que aprendo lo comparto. Aprendí a vincular esto que leí con lo que estoy enfrentando y eso es lo que comparto con mis estudiantes. Y esto es lo que nos ofrece este texto. Nos ofrece términos, nombres, ideas que podemos ir, a las que podemos ir e iniciar nuestra propia construcción a partir de lo que nos señala, a partir de estas cuatro corrientes filosóficas que sustentan el pensamiento del siglo XX. Muy bien, revisarlas, verlas, estudiarlas, analizarlas, contextualizarlas, las traigo al aquí, a la ahora, a las necesidades y eso es lo que me permite, y esto es lo que me permite hacer alcanzar, culminar el ejercicio docente y que nuestros estudiantes lo lean, hagan su propio ejercicio de investigación, de reflexión, de análisis en cuanto a sus también necesidades, nos permite en este momento una reflexión mucho más profunda y nos permitirá, esperemos en el futuro, pues ya acuerdos, consensos que permitan un cambio, ¿verdad? Que permitan un cambio en este nuestro sistema educativo actual. Todas estas necesidades que hoy hemos identificado en este conversatorio son necesarias llevarlas a la luz de la reflexión y es lo que nos permite este texto, ¿verdad? A mí solo quiero terminar con lo que la autora anota en sus consideraciones finales. Es un texto de no más de 50 páginas que si usted da cualquier curso que esté dando en la universidad, si usted da cualquier curso en el nivel diversificado, en el nivel básico, le permite a usted orientarse en su quehacer docente. No, quizás el licenciado Raúl Ovalle, porque da el curso de filosofía de la educación, lo trabaja con sus estudiantes, pero usted no da el curso de filosofía de la educación, da como en mi caso elementos de lógica, pero ¿qué le permite el texto?
comprender desde el aspecto antropológico a qué hombre estamos educando, desde el aspecto epistemológico, cómo, de qué formas de conocimiento, a través del aspecto axiológico, para qué, con qué lo estamos educando. Y esas preguntas fundamentales que usted se responda son al final de cuentas lo que construyen su quehacer docente. Y esto es a esto nos lleva este textito y nos plantea posibilidades, ¿sí? Nos plantea, puede usted seguir esta línea, puede usted seguir esta otra línea. Y al final conversarlo con otro colega yo disfrutaba de compartir el texto con mis compañeras en el colegio porque nos daba luces y al final de cuentas creo que es esto lo que hace este texto. Así que 20 quetzales hay que pedirlo a la biblioteca o hay que llegar a traerlo. Muchas gracias. Gracias, Lilian. Tiene la palabra Raúl. Gracias, Milton. Yo quisiera terminar agradeciendo primero a la licenciada Patricia García por este texto que nos brinda con todas las virtudes que ya mencioné al principio. Pero también quisiera invitarle, por favor, licenciada, Guatemala necesita que personas como usted, con su calidad académica, científica, filosófica, pedagógica, nos brinden documentos como estos que nos ayudan a la reflexión y, por supuesto, nos ayudan a encaminar de mejor manera a la educación. Luego también quiero agradecer a la editorial universitaria, porque como mencioné, los espacios para este tipo de textos y de ideas son muy reducidos, son a propósito reducidos. Y si no fuera por editorial universitaria, nosotros no tuviéramos en nuestras manos un documento tan valioso como este. Y por último, invitar a todos los presentes a aceptar la invitación, valga la redundancia, que nos hace la licenciada García en su ensayo, de reflexionar acerca del quehacer pedagógico, a reflexionar acerca del quehacer educativo y al proponer, por lo menos o inicialmente, en lo que hacemos nosotros y ponerle realmente, conscientemente, bases filosóficas a lo que hacemos para ir conscientemente a un determinado fin. Muchas gracias. Bueno, gracias Lilian Quiná, gracias Raúl Ovalle, gracias a todos en nombre del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, de Biblioteca Central y de la editorial universitaria de nuestra querida y más que tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala.